Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Adrián. A mí me toca hablar sobre las regiones abdominales y los órganos que se encuentran en ella. Las regiones abdominales se dividen en 9 sectores, las cuales son el hipocondrio derecho, la región epigástrica, el hipocondrio izquierdo, el flanco derecho, la región mesogástrica y el flanco izquierdo, la fosa ilaica derecha, la región hipogástrica y la fosa ilaica izquierda. El hipocondrio derecho tiene como órganos el lóbulo derecho del hígado, la glándula suprarrenal derecha, el polo superior del riñón derecho, la vesícula biliar, el ángulo hepático del colon y la flexura hepática del colon. La región epigástrica tiene como órganos la curvatura menor del estómago, el duodeno, el páncreas, parte del hígado, la aorta abdominal, la vena capa inferior y el tronco celíaco. El hipocondrio izquierdo. Este tiene como órganos el vaso, la cola del páncreas, el ángulo esplénico del colon, la flexura esplénica del colon, el polo superior del riñón izquierdo, la glándula suprarrenal izquierda, el fundus y cuerpo del estómago y el lóbulo izquierdo del hígado. El flanco derecho tiene como órganos el polo inferior del riñón derecho, el colon ascendente y el asa del intestino delgado. La región mesogástrica tiene como órganos la porción inferior del duodeno, el intestino delgado, la aorta abdominal, la vena cava inferior, las asas intestinales, la cabeza del páncreas, el colon transverso y la parte superior de los uréteres. El flanco izquierdo tiene como órganos el polo inferior del riñón izquierdo, el colon descendente, la asa del intestino delgado y los uréteres. La fosa ilaica derecha tiene como órganos el ciego, el apéndice, el extremo inferior del ileón, el uréter derecho, el canal inguinal, el cordón espermático derecho, que está presente en los hombres, y en el caso de las mujeres tienen el ovario derecho y la trompa derecha. Región hipogástrica. En la región hipogástrica se encuentran los órganos de la vejiga, el colon sigmoide, el recto, los uréteres. En el caso del hombre, este tiene la próstata. En el caso de la mujer está el útero y la vagina. Fosa ilaica izquierda. En esta se encuentran los órganos del colon sigmoide, el uréter izquierdo. En el caso de los hombres tenemos el cordón espermático izquierdo. En el caso de la mujer. Mi nombre es Jimena. Voy a hablar de los términos direccionales anatómicos. El primero que mencionaré es de anterior y posterior. Anterior indica que la parte del cuerpo en cuestión está de frente o de frente a. Posterior indica que está atrás o atrás de. Lo segundo que mencionaré son medial y lateral. Medial se refiere a algo más dirigido o cercano a la línea media, mientras que lateral significa lejos de la línea media y hacia los lados del cuerpo. Distal y proximal. Distal hace referencia a algo que está más lejos o más alejado del tronco del cuerpo o del punto de origen. Proximal se refiere a algo que está más cerca hacia el tronco del cuerpo o del punto de origen. Caudal se refiere a las partes más alejadas con respecto a la parte superior del cuerpo. Por ejemplo, las piernas se encuentran caudal, mientras que los brazos se sitúan en una posición cefálica. Asimismo, podemos decir que los pulmones se ubican cefálico y los intestinos se localizan más caudal. Coronal. El plano o corte coronal es un plano vertical que divide el cuerpo en parte anterior, frente, y posterior, atrás. Axial. Plano horizontal perpendicular a los anteriores que divide el cuerpo en la mitad superior, craneal, inferior, caudal. Del último que hablaré es parietal, que parietal se refiere a las paredes de una cavidad o a la parte externa del cuerpo de una cavidad corporal. Buenos días, yo soy Marcos Paul y continuaré con los términos direccionales anatómicos. Empezaré mencionando el término visceral, el cual se refiere a los órganos que se encuentran dentro de la cavidad. Como por ejemplo, al referirnos a las vísceras del abdomen, hablamos de aquellos órganos contenidos en esa cavidad, como lo son los intestinos, el vaso, el páncreas, el hígado, los riñones, etc. El término central o profundo hace referencia a que se dirige hacia el interior del cuerpo, como por ejemplo las costillas son profundas a los pechos. El término superficial o periférica hace referencia
que está hacia o en la superficie corporal, como por ejemplo la piel. Está en posición superficial en relación con el esqueleto. El término craneal es cuando está más cerca de la cabeza, es decir, lo que está más superior, como por ejemplo, cuando decimos que el borde craneal de la pelvis está con dirección a la cabeza. El término bilateral se utiliza para estructuras pares, como por ejemplo podemos mencionar que los riñones son bilaterales. El término unilateral son aquellos que su estructura se encuentra o camina por un único lado, como por ejemplo podemos mencionar que el vaso es unilateral. El término ipsilateral quiere decir al mismo lado del cuerpo, como por ejemplo podemos mencionar el pulgar izquierdo y la pierna izquierda. Son ipsilaterales. El término contralateral quiere decir algo que ocurre en el lado opuesto del cuerpo en relación con otra estructura, como por ejemplo podemos mencionar el brazo izquierdo y la pierna derecha son contralaterales. El término intermedio quiere decir que está entre dos estructuras, como por ejemplo el dedo índice es intermedio a los dedos pulgar y corazón. El término medial se refiere a lo cerca de la línea media del cuerpo o de la estructura, como por ejemplo el cúbito está en la parte medial del antebrazo. De mi parte es todo, muchas gracias. Mi nombre es Alan y me toca hablar sobre los planos del cuerpo o planos anatómicos. ¿Qué son los planos del cuerpo? Son figuras imaginarias que dividen a nuestro cuerpo. No necesariamente tiene que ser el mismo, puede ser cualquier órgano del cuerpo. Pero se dividen en 4: plano sagital medio, plano sagital, plano transversal y plano coronal. El plano sagital medio divide al cuerpo a la mitad, dejando izquierda y derecha, pero las dos partes son iguales. Ahora bien, el plano sagital hace lo mismo, divide el cuerpo a la mitad, pero las partes tienen que ser diferentes, no pueden ser iguales. Ahora pasamos con el plano transversal, que divide el cuerpo a la mitad de forma vertical, dejando superior e inferior. En esta no importa si uno es más grande o más pequeño, solo tiene que dividir de forma vertical. Ahora pasamos con el plano coronal. El plano coronal divide el cuerpo de forma tridimensional, por lo tanto dejando anterior y posterior. Eso sería todo. Existen 4 tipos de tejidos básicos, clasificados en epiteliales, musculares, conectivos y nerviosos. Los tejidos epiteliales tienen como función general la secreción, absorción, transporte y recepción sensorial. Su ubicación es variada y se puede encontrar en las vías respiratorias y digestivas, tales como son la tráquea, la nariz, el esófago, la faringe y la laringe, al igual que el hígado, el riñón y los ovarios. Sus subtipos son el epitelio de recubrimiento y revestimiento y el epitelio glandular. En cuanto al tejido muscular, tiene como función la estabilización, postura, además que ayuda a producir y mantener el calor del organismo gracias a la capacidad energética que poseen los mismos músculos. En los vertebrados se distinguen 3 tipos de tejido muscular: muscular liso, muscular estriado, muscular esquelético y muscular cardíaco. El músculo liso se encuentra en las paredes de los órganos digestivos, desde la parte media del esófago hasta la pared del ano. También forma las paredes glandulares. El músculo estriado esquelético se encuentra en la lengua, la faringe, en el segmento superior del estómago y en la porción lumbar del diafragma. El músculo estriado cardíaco conforma la pared del corazón, cuya contracción rítmica es involuntaria. El tejido conectivo sostiene, protege. Se encuentra principalmente en las paredes de los vasos sanguíneos, el cartílago elástico, los ligamentos amarillos, los pulmones y la piel. Sus subtipos son el denso, laxo, embrionario y reticular. Las funciones del tejido nervioso son recibir, analizar, generalizar, transmitir y almacenar información, que proviene tanto del interior del organismo como fuera de este.
Los tejidos nerviosos se sitúan en el cerebro, tronco, encéfalo, hipocampo, médula espinal, corteza cerebral y entre otras.